Ejercicio Teorema de Thevenin y Norton. Ayuda a que nuestro canal crezca, dale like, comparte y suscríbete. Recordemos que el teorema de Thevenin y el teorema de Norton nos ayuda a reducir todo un circuito complejo por uno más simple. Tal es el caso del teorema de Thevenin, que reduce por una fuente de tensión en serie con una impedancia ante los terminales A y B. El teorema de Norton de igual manera reduce todo un circuito complejo por uno más simple, que sería una fuente de cociente en paralelo con una impedancia. Todo ello ante terminales A y B. Todo esto aplicaremos en un ejercicio. Este es el ejercicio en el cual nos piden determinar el equivalente de Norton y el equivalente de Thevenin. Bueno, primeramente nos piden determinar el equivalente de Thevenin ante los terminales A y B y usar ese mismo equivalente para poder hallar la potencia que disipa la resistencia de 16 ohmios. De igual forma nos piden transformar el equivalente de Thevenin que hemos hallado a un equivalente de Norton. Y no es muy complicado, lo vamos a ver en el procedimiento. Para hallar el valor de la fuente de tensión en el equivalente de Thevenin, que es lo primero que vamos a hacer, necesitamos abrir el circuito entre los terminales A y B. Para este caso podemos notar que se nos forman dos cocientes de malla, I1 e I2, y 1 corresponde a toda esta parte y 2 corresponde a esta pequeña parte de acá. Que los terminales A y B los recorremos hasta estos puntos, podemos ver que se nos forma simplemente dos mallas. Notemos que acá nosotros tenemos una fuente de cociente, el cual sería la diferencia entre la cociente I2 menos la cociente I1, y nos da el valor de 2 amperios, que sería el valor de la fuente de cociente. En este tipo de ejercicios siempre atacaremos primero las fuentes de cociente, ya que nos ayudan a resolver el circuito de forma más fácil. Vemos que también I1 pasa por la fuente de cociente controlada, B1 dividido entre 4. Este es el valor. Entonces decimos que I1 es igual a B1 entre 4. Pero B1 ¿a qué es igual? Es igual a la resistencia de 2 ohmios por la cociente que transita por esta resistencia, que sería la cociente I2, dividido entre 4. Como podemos apreciar, de acá ya podemos sacar una expresión, que sería I1. Esta misma expresión podemos reemplazarla en esta primera ecuación que tenemos acá arriba, en la cual vemos que tenemos simplemente una ecuación que depende de I2. De esta ecuación será sumamente sencillo hallar el valor de I2, y hallamos que nos da el resultado, que es de 4 amperios, por lo que ya podemos decir que conocemos la cociente I2, que sería de 4 amperios, por lo que nos quedaría a conocer la cociente I1, que I1 se puede calcular mediante esta expresión, en la cual podemos reemplazar la cociente I2 y dividirla entre 2. Reemplazando 4 y dividiendo entre 2 podemos obtener la cociente I1, que sería de 2 amperios. Una vez obtenidas las dos cocientes, podemos determinar la tensión que existirá entre los terminales A y B. Notemos que la tensión que existe entre terminales A y B es igual a 2 veces la cociente I1 más 2 veces la cociente I2. ¿Esto por qué? Notemos que acá tenemos una resistencia de 2 ohmios por la cual transita la cociente I1. Esa es la primera tensión que sumamos, más la segunda tensión, que sería correspondiente a la resistencia de 2 ohmios, que se encuentra en paralelo con la fuente de cociente. Y recordemos que cuando se conecta en paralelo, las caídas de tensión es la misma tanto a izquierda como a derecha en este caso, por lo que podemos indicar que será la caída de tensión producida en la resistencia de 2 ohmios por el valor de la cociente que circula por la misma, sería I2. De ahí sale esta ecuación. Una vez nosotros reemplazando los datos de cociente, de esta manera podemos obtener la tensión entre terminales A y B, y este sería el valor de la fuente de tensión para el equivalente de Thevenin. Pasemos a determinar el valor de la impedancia. Al nosotros poder contar en un circuito con fuentes de cociente dependientes o controladas que dependen de esta tensión o de otro elemento, no podemos nosotros anular ninguna de las fuentes, por lo que llegaríamos a determinar la cociente I0, que también sería la cociente para el equivalente de Norton. Empecemos con este circuito. Si nosotros cortocircuitamos esta parte, tendríamos 3 corrientes de malla.
por lo que podemos resolverlo por el método de mallas. Recordemos que para el método de mallas primero necesitamos un árbol y los enlaces. Por los enlaces simplemente pueden pasar las fuentes de cociente, ya sean independientes o dependientes, de esta manera. Y simplemente nosotros empezaríamos atacando las fuentes de cociente. Aquí podríamos indicar que el valor de I2 es igual al valor de la fuente de cociente que tenemos acá. El valor de la fuente de cociente I1 correspondería al valor de la cociente de malla I1, que corresponde al valor de esta fuente, que sería B1 entre 4. Ese sería el valor de la cociente de malla I1. Ya tenemos la cociente de malla I2. Empecemos viendo qué otros aspectos más podemos aclarar en esta parte. B1 va a ser igual la resistencia por las cocientes que circulan a través de esta resistencia. Y si vemos en esta parte de nuestro esqueleto, que está conformado por un árbol y los enlaces, aquí tenemos tres cocientes que circulan por esta resistencia. La cociente I1 e I2 se suman, pero la cociente I0 va en sentido contrario, por lo que es esta. 4 es de la expresión que ya tenemos de la fuente de tensión controlada. De acá nosotros podemos determinar una siguiente expresión. De esta manera podemos decir que ya tendríamos una ecuación. Acá simplemente nos queda hacer simples operaciones algebraicas y despejar I1 más I0, que sería igual a 2. De esta parte podemos pasar a multiplicar. I1 está sumando, pasa a restar, quedaría I1, está restando, pasa a sumar, e igual a I2. Es un despeje muy simple el cual hacemos en esta parte. Por otra parte procedemos a hallar la cociente de malla o la ecuación de la cociente de malla I0. Vemos que la cociente de malla I0 pasa por dos resistencias, que sería la resistencia de 12 ohms en la parte superior y esta otra resistencia. Sumamos ambas resistencias y multiplicamos por I0. ¿Tendrá relación con la cociente de malla I1? Sí, tiene relación a través de la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 2 ohmios de esta parte inferior, como podemos observar en nuestro esqueleto. Sumamos ambas resistencias y multiplicamos por la cociente I1, porque con ella es con la que estamos relacionando, y signo negativo porque hemos puesto en sentidos contrarios. Y observamos de igual manera si I0 tiene relación con la cociente de malla I2, y vemos que sí tiene a través de la resistencia de 2 ohmios, y está en sentidos contrarios, por lo que será signo negativo, y lo multiplicamos por la cociente con la cual relacionamos, sería I2. Este es el método de mallas que lo habíamos explicado en anteriores videos. Pueden ustedes pasar a revisar los videos, los estaré dejando en esta parte de arriba los enlaces. Y bueno, continuamos. Aquí tenemos ya otra ecuación, la cual podemos simplificar ya que tenemos el dato de I2 que vale 2 amperios. Y nos queda una segunda ecuación que está en función de I1 e I0. De igual forma la anterior ecuación, por lo que tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, el cual nosotros podemos resolver por el método que mejor queramos. Una vez resolviendo el sistema de ecuaciones, logramos determinar cada uno de los valores de I1 e I0. La cociente que a nosotros nos interesa es I0, ya que con ella determinaremos el valor de la impedancia para el equivalente de Thevenin. Analicemos, este es el circuito que teníamos para determinar la fuente de tensión en el equivalente de Thevenin, y hemos resuelto este otro circuito para determinar I0 y poder hallar la impedancia para el equivalente de Thevenin. Todo esto con miras al equivalente de Thevenin, y la impedancia o resistencia para el equivalente de Thevenin en este circuito será la división entre la fuente de tensión y la corriente de cortocircuito, sea la tensión en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Reemplazamos dichos datos y podemos determinar el valor de la resistencia o impedancia para el equivalente de Thevenin. Este es nuestro equivalente de Thevenin, en el cual la fuente de tensión está expresada con 12 voltios y la impedancia está expresada con 8 ohmios, ante los terminales A y B que se conectan a la carga de 16 ohmios. Este sería el equivalente de Thevenin, y recordemos que nos pedían calcular la potencia que disipa la resistencia de 16 ohmios. Pues pasemos a ese punto, en el cual vamos a calcular la cociente primeramente para determinar la potencia. La cociente en este circuito, vemos que tenemos dos resistencias en serie. La cociente será directamente proporcional a la tensión de 12 voltios proporcionada por la fuente
dividido entre la sumatoria de toditas las resistencias que componen el circuito. En este caso tenemos simplemente 2. Y de esta manera determinamos la cociente, que sería 0,5 amperios. Y recordemos que la potencia es igual al producto del cuadrado de la cociente por la resistencia. Reemplazamos dichos datos. La cociente que era 0,5 amperios, que es la cociente que transita por la resistencia de 16 ohmios, elevado al cuadrado por la resistencia de 16 ohmios. Y la potencia nos sale 4 vatios. Posteriormente nos pedían transformar el equivalente de Thevenin al equivalente de Norton. Un elemento que comparten tanto el equivalente de Thevenin con el equivalente de Norton es la impedancia, ya sea en el equivalente de Thevenin o en el equivalente de Norton, la impedancia no varía. El valor de la fuente de tensión para el equivalente de Thevenin está determinada por la cociente de cortocircuito y la impedancia. Por el otro lado, el valor de la fuente de cociente para el equivalente de Norton está en función de la fuente de tensión y la impedancia, sea la fuente de tensión en circuito abierto, que se determina en el equivalente de Thevenin. Por lo que nosotros podemos indicar que cuando teníamos el circuito de esta manera, lo hemos cortocircuitado, la cociente I sub 0 que hemos calculado era el valor de la fuente de cociente para el equivalente de Norton, por lo que podemos reemplazar en el circuito para el equivalente de Norton. Valor de la fuente de cociente sería de 3 medios de amperio, en paralelo con la impedancia de 8 ohmios, que es el mismo que para el equivalente de Thevenin, y todo ello en paralelo con la resistencia de 16 ohmios ante los terminales A y B. Y esta es la forma de transformar un equivalente de Thevenin a un equivalente de Norton. Espero que este video te haya gustado, me agradaría mucho que te suscribas, comparte este enlace para que todos podamos aprender un poco más de circuitos y gracias por ver el video.